Reporte 100. El viernes pasado tuvimos en este espacio de noticias al economista, investigador del CIAD, especialista en temas de pobreza, Luis Huesca Reynoso, con los primeros avances de los resultados del Coneval en materia de crecimiento de pobreza en México. Y quedamos con él de platicar próximamente con los datos, no solamente la continuación de datos para México, sino también de Sonora. Y nuevamente nos hace el favor de tomarnos la llamada, así que le agradezco mucho. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Tirso, y gracias por la invitación. Saludos, buen día a la audiencia. Al contrario, gracias a ti, Luis. Pues nos quedamos, Luis, con la información. Nos hablabas del cambio en la metodología, inclusive que había tenido el Coneval, esta discusión que dejaste sobre la mesa de que decía el Coneval, pues que si era o no su función evaluar la efectividad de las políticas en materia de desarrollo social. Y yo te preguntaba también, pues, cómo estábamos en Sonora y cómo aparece Sonora en estos primeros, en la medición que se hace de 2018 a 2020 en materia de pobreza. Claro, Tirso, moviéndonos hacia adelante y pues ya enfocándonos en estos cambios que ha hecho el Coneval, que ha sido muy discutido, está siendo muy discutido de la semana pasada que hablamos ahorita, realmente en los medios, en las redes sociales, está siendo incluso cuestionado el Coneval por la clase política, pero también pues muy discutido en el medio académico, y yo insisto, yo creo que no hay que desacreditar el trabajo que Coneval está haciendo. Es un trabajo la verdad muy serio, muy profesional, pero sí, como yo mismo comenté ayer, como una opinión muy personal de mi parte, esta opinión es personal y no la representa tampoco mi centro, es mía, y nada más individual. Es que yo observo que Coneval sí debe tener una obligación de seguir mostrándonos, por lo menos como hizo el cambio, debería también de estarnos mostrando cómo hubiera sido siguiendo la evolución que traía desde el 2008, porque esa serie sí se puede calcular, pero no lo hizo. Ellos nomás cambian y tampoco lo informaron previamente, o sea, nos lo sacan así rápido de la noche a la mañana. Pero bueno, vamos a enfocarnos de momento para Sonora, porque por más cambios que le apliquen a la metodología, observamos que al menos entre 2018 y 2020 sí hay una comparabilidad, y esta comparabilidad observamos que en el caso de México pues ha implicado un aumento en la pobreza. Ya veíamos que estaba llegando pues hasta un 52% de la población que cayó en pobreza por ingresos. Ese dato, para hacerlo comparado con Sonora, en el caso de Sonora hay un aumento en el mismo concepto, al pasar de 35.8% en el 2018 a 40.1%. Esto es comparado pues con el dato nacional. Sonora está abajo, pero es 40%. O sea, el dato nacional es de 52%, el dato de Sonora es de 40.1% en el 2020. Este es el primer dato que observamos, y este es un aumento de 14.2% para el Estado. En términos absolutos, esta pobreza por ingresos pasó de 1.039.200 a 1.470.100 sonorenses en esta condición. La que sí nos pegó más fuerte es la pobreza extrema, insisto, por ingresos, porque la multidimensional, como comentamos la semana pasada, sí, eso es una pobreza que está combinada de otro conjunto de satisfactores, y digamos que esconde la pobreza por ingresos, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que si la hablamos multidimensional, los pobres por esa condición en los últimos años en el país están, digamos que son pobres mejores dotados, ¿no? De satisfactores básicos, pero no por ingreso. O sea, finalmente el ingreso es el satisfactor con el cual van a adquirir los bienes y servicios en el mercado.
y las familias y la gente en Sonora que carece de esta condición de ingreso pasó de 5.8 a 10.1. Este es un aumento de 76.7%. O sea, ahora estamos observando que tenemos un total de sonorenses en condición de pobreza extrema que rondan los 130,000 personas. Entonces este dato es como que el foco rojo para el caso de Sonora y curiosamente también, no sé si de tu parte tú puedes preguntarte, oye, ¿qué sucedió en plena pandemia? Porque uno hubiera estado esperando incluso niveles más altos de pobreza. Sí. ¿Sí? No sé si ahí, digamos, tú tuvieras alguna inquietud en ese sentido. Sí, por supuesto. De hecho, me gustaría, para compartir con el auditorio, si bien dices esta parte de que pues te refieres a pobreza por ingreso, pero ¿cuál es la diferencia, Luis? Es decir, cuando hablamos de pobreza extrema, para que quede claro, estas 130,000 personas sonorenses que se encuentran en este rango que pasó del 5.8% al 10.1% de la población, es decir, 1 de cada 10 sonorenses en este momento se encuentra catalogado que vive en condiciones de pobreza extrema. ¿Esto qué significa, Luis? Sí, claro. Mira, en términos de números, imagínate que antes de prepandemia, antes de COVID, habían 168,000, casi 169,000 sonorenses que no les alcanzaba para comprar una canasta básica de los casi 3 millones de población que tenemos en el estado de sonorenses. El 5.8 estaba en esa condición. Ahora son 298,400, ¿sí? O sea, el 76.7% más. Los 129,500 que te comento son los nuevos pobres. Okay. O sea, son las nuevas personas que están viviendo, claro, que se sumaron, que están viviendo en familias que su ingreso familiar no le es suficiente para darle alimento a sus hijos, poder comer bien. Entonces, este es pues el dato principal, el concepto esencial para entender el tema de la pobreza extrema, y muchos de ellos en pobreza multidimensional no caen sencillamente porque tienen satisfechas sus necesidades de servicios básicos, como tener luz en la casa, tener agua potable, drenaje conectado a la calle, un piso de concreto, tener también 2 hijos en la escuela, un servicio de salud. Entonces, por eso es muy importante ahora con la crisis de la pandemia, que fue por un cierre de actividad económica, entender que mucha gente o se quedó sin trabajo o se quedó inactiva. Y ahí es donde quisiera hacer, por eso tu pregunta es muy importante. La pobreza en el COVID hay que entenderla como, en el pleno 2020, como una pobreza transitoria. Es decir, si calculamos la pobreza, que Coneval no lo hace, pero nosotros en SEAT hicimos un cálculo de la pobreza en mayo. Mayo fue el pico de la enfermedad, fue también un pico de la caída del crecimiento económico en México, mayo y junio, entonces, del año pasado. Coneval la calcula en septiembre, en el tercer trimestre. Ya si vemos en septiembre, ya la economía estaba recuperándose. En cambio, en el mes de mayo fue un aumento de personas que se quedaron sin trabajo, y la pobreza es muy distinta si la calculamos en mayo a haberla calculado en septiembre, porque ahí, por ejemplo, para el caso de Sonora, el dato podría haber subido, esta de que es por ingresos, alrededor de un 44-45%, porque a nivel nacional llegó hasta 56% en plena pandemia en el mes de mayo. Quiere decir entonces que hubo mucha gente que entre mayo, junio a septiembre, que es cuando Coneval calcula el dato que estamos observando en su informe,
hubo muchas personas que recuperaron su trabajo, empresas que volvieron a remunerar a sus trabajadores. Hay que recordar que muchas empresas dejaron su plantilla laboral, sin embargo, recortaron a la mitad los sueldos, en el mejor de los casos. En otras se les dijeron, no te voy a despedir, pero no te voy a pagar. Claro. Entonces, toda esa gente cayó en pobreza, pero luego... Pero recuperó su ingreso. Así es. Entonces, hay un componente transitorio muy importante en todo el país que ocurrió. Por eso, Coneval, los datos, de hecho se esperaba que el dato fuera más alto, en lugar de ese 52% a nivel nacional. Habían estimaciones que podían haber llegado de 56 a 60% de la población. Sin embargo, el dato quedó más corto, pero es por este motivo, por el componente transitorio. Mucha gente se recuperó, y recordar que la pandemia vino a golpear más fuertemente al sector informal. Sí. Ese es el componente más importante, ¿no? Y una información adicional, si me permites, claro, adelante, es poder comparar si el aumento en la pobreza, por ejemplo, afectó, y este es un dato que Coneval no nos lo ofrece, porque no lo desmenuza mucho, pero no tan refinado como lo hicimos aquí en Seattle. Por ejemplo, si pudiéramos comparar a todos los pobres, desde el que no tiene ni un peso en la bolsa, 0 pesos, hasta el nivel de ingresos en el que deja de ser pobre, estamos hablando que son de alrededor de unos 3,560 pesos por persona en el hogar, ¿no? Promedio, por persona. Es decir, una familia con un solo individuo, si no tiene 3,560 pesos, va a ser pobre, ¿sí? Sí. Esta persona, si comparamos entre Sonora y México, como ya vimos que en Sonora hay menos pobreza, es 40 contra 52%, pero si comparamos todo el umbral de ingresos, desde la persona que no tiene nada en su bolsillo hasta aquella que apenas si logra tener ese umbral de pobreza, una buena noticia es que, pues, para todos esos pobres la privación de ingreso tiene menor requerimiento en Sonora. Es decir, los pobres en Sonora va a ser menos complicado poderlos sacar de la pobreza con un buen programa de inversión, con un buen programa de derrama económica, que es lo que le depara a nuestro nuevo gobernador, ¿no? Entonces, por ese lado, observo que es una buena noticia poder ver que si bien es un aumento muy muy fuerte, el tema de haber pasado de 30 a 40% de pobres en Sonora por ingresos, el problema es menos grave que lo que puede costar incluso en otros estados más pobres que Sonora. Aquí lo interesante sería realizar un estudio entre los estados de la frontera norte, porque somos como que los más comparables, ¿no? Sí. Para ver si... Sería muy desigual compararnos pues con estados que tienen una realidad mucho más complicada, como en el sureste, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ese dato pues es el que vendría para una próxima ocasión, poder observar si Sonora tiene más retos que Coahuila, que Baja California, que Nuevo León, que Tamaulipas. Hablando de los estados, Luis, y sé que tienes un compromiso a las 8, me gustaría preguntarte justamente esto, es decir, Sonora, ¿en qué posición aparece en cuanto al crecimiento de pobreza y qué tan bien sale en comparación con sus pares? Claro, tu pregunta es totalmente bien importante. Estamos en el lugar número 9, si he contado bien con el informe de Coneval, de entre los que más aumentó la pobreza, ¿sí? Considerando nuestra población, nuestro tamaño que tenemos y el de cada estado a nivel nacional, nos ubicamos entre el 8 y el 9, porque tiene que ver con el tema si hacemos un ranking, si ordenamos con pobreza multidimensional o la pobreza por ingresos. Entonces, ubiquemos a Sonora en el número 9 como de 32, ¿no? Número 9 de 32, lo cual pues, no es una posición nada decorosa. Claro. Entre los que peor les fue está Nuevo León, curiosamente Nuevo León, y Tlaxcala, y también están otros estados como Sinaloa.
Que son estados con los que nos podríamos comparar. Claro, ándale, por eso ese dato sí es interesante, ese dato ya lo podemos tener. Un dato bien importante es que en el caso de Sonora, los que son realmente pobres, que están casi en la calle, esos sí, por ejemplo, se observa que, fíjate, entre rangos que va de no tener nada en el bolsillo a tener apenas 300 pesos al mes, ¿no?, para vivir. Sonora sí está peor que aquellos en el país, ¿no? O sea, la profundidad, como le llama Coneval, la profundidad de la pobreza extrema es mucho más fuerte en las zonas rurales, pero para aquellas personas que realmente son extremadamente pobres, porque o sea, o no tienen nada o apenas, imagínate vivir con menos de 300 pesos al mes, pues sí hay gente que está así. Pues no vives, ¿no? Sobrevives, no, un claro, poquito. Es una proporción, aquí déjame ver el dato, estos son datos realmente novedosos que no los tiene Coneval, no los va a tener porque no los calcula, y yo usando la misma base de datos de Coneval lo he calculado. Ese es un dato bajísimo, o sea, no llega ni al, es como el 0.04%, es muy poca población, pero la hay. Y bueno, entonces los realmente que están, la gente que está en la calle, pues podemos decir que está un poco peor en el estado que a nivel nacional. Ese es otro dato bien curioso, ¿no? Sí, híjole, pues Luis, pues un tema muy doloroso sin duda, pero muy importante para pensar en las proyecciones a futuro de este país, en el desarrollo social. Te agradezco mucho que te des el tiempo siempre de ayudarnos a desmenuzar las cifras, a entender un poco más de cómo nos encontramos en el país en materia de pobreza. No, gracias, Tirso, y pues un saludo a toda la audiencia y espero que toda esa información sea útil para que el nuevo gobierno tome las decisiones pues más pertinentes. Perfecto, claro que sí, Luis, ojalá que así sea y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Fue Luis Huesca Reynoso, economista e investigador del CIAD, especialista en tema de pobreza. Reporte 100.